El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Yo tuve mi primer contacto con la verdad de Dios a través de un encuentro con el lado oscuro del mundo espiritual. El enemigo es como un ladrón que solo viene a matar, a robar, a destruir. Si tú descubres que existe la noche, sales en búsqueda del día. Si tú te das cuenta de que la oscuridad es real, al mismo tiempo llega a tu corazón la certeza de que la luz, aunque en ese momento no la veas, debe de estar en algún lugar. ¿Qué más hay, mi hermano? Bienvenido, Dios te bendiga. Amén, Jorge, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a ti y a todas las personitas que se encuentran en este live o que lo verán incluso después cuando quede allí en nuestras redes. Y bueno, entremos en materia, hermano. Pero que te digo es que me alegré mucho cuando me aceptaste la invitación, porque el Señor me dio como esa gracia, inclusive finalizando el año pasado, de hacer un especial de la madre, ¿cierto? Desde la palabra, desde las experiencias, porque es el mes de la madre, porque yo creo que en todo país de América Latina y en los países, dentro de los mismos países, hay varias advocaciones de María, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todos los lugares tenemos alguna aproximación con la madre o una fuerte aproximación más bien con la madre, y pues qué rico compartir un poquito de esa experiencia, Jael. Ese es el motivo, hermano, de la invitación. Vamos a hablar de la madre, ¿cómo te parece? Mientras tanto, pues les voy contando esa experiencia que he tenido con la Virgen María, esa disposición para conocerla más, para entenderla mejor, para que la Madre también sea respuesta en nuestras experiencias con la Virgen María. Y que la Virgen María también nos ayude a sanar esa relación con la mamá. Entonces oremos un momentico. En el nombre del Claro que Padre y sí. del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos pues al Padre del cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos dé la gracia de su presencia, la gracia de su Espíritu Santo hoy, que venga, que nos ilumine, que nos ayude. El Señor que ha creado el universo entero, Él que es el dueño de todo, también le pedimos que intervenga, que interceda en toda esta tecnología para que este tiempo sea un tiempo de bendición para nosotros, que estamos aquí en la pantalla, pero también para cada uno de los que va a ver este live hoy o en otro momento, que puedan tener una experiencia de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu presencia, que el testimonio, el compartir de la palabra pueda servir para sanar los corazones, para comprender mejor la relación con Dios y la relación con nosotros mismos. Y le pedimos a la Virgencita María que nos acompañe hoy, que ore por nosotros y con nosotros, que como ella podamos responder: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Y en este programa queremos dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Jael, vamos a hablar de María, de esa relación que tienes con María, con la Madre. Vamos al grano, hermano. ¿Cómo te sientes en tu experiencia espiritual, en tu caminar con la Madre, con la Virgen María? Bueno, Jorge, yo creo que esa es una pregunta para mí muy importante, porque tengo que confesarles que mi experiencia de encuentro con Dios se dio más en la iglesia cristiana que en la iglesia católica en un principio. Entonces ustedes se imaginarán lo difícil que fue para mí la relación con la mamá. Sin embargo, en la medida en que yo iba madurando en la fe, a mí me ocurrió algo que no es lo que ocurre comúnmente, Jorge. Es muy normal escuchar este proceso de conversión a Jesús por María. La verdad, a mí me ocurrió al contrario. Yo llegué a María porque me la presentó su hijo. Yo llegué a María por Jesús. Muy reacio de encontrar
como esa figura materna de pensar que María también tenía un papel protagónico en mi historia de salvación y en la historia de salvación de toda esta familia cristiana. Empecé a preguntarme muchas cosas porque había construido con el hijo una relación, pero sentía que me faltaba algo, me estaba privando de una riqueza. Y el Señor me la presentó de una forma muy linda a través de un texto bíblico que hoy les quiero compartir, mi querido Jorge. Claro. Está por allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Se los voy a leer, mis hermanos. Estamos en las bodas de Caná. Sí. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Me quedo con esas palabras, Jorge, para compartirte esto. Yo conocí una advocación mariana que la verdad no es como la más común. Nuestra Señora del Buen Consejo. Ese es el vestido más lindo en lo personal que yo le puedo poner a la mamá, porque es que le han puesto un montón de vestiduras, pero ahí encuentro una vestidura muy sencilla que me invita siempre a poner mi mirada en lo esencial. Mi relación con María llegó a través de una comunidad preciosa llamada Un Solo Corazón, donde me di cuenta de que lo esencial de la fe cristiana finalmente es, en primer lugar, hacer la voluntad de un Dios que en la intimidad aprendo a conocer y principalmente le aprendo a escuchar. Y cuando yo miro a María, miro a una mujer que supo escuchar la voluntad de Dios y que la supo acoger en su corazón y que supo decir: Señor, hágase en mí según tu palabra. Y yo empecé a seguir su ejemplo, empecé a decirle sí a la voluntad de Dios, algo lo que yo lo llamo el camino del fiat, el camino del hágase en mí. Y ese camino, Jorge, me transformó la vida. Hoy amo mucho a la mamá, sigue siendo protagónica en mi vida. Te cuento que parte de mi historia es que ella ha estado presente desde mi nacimiento. Yo nací en un día mariano por excelencia, el 27 de noviembre, el día en que la iglesia celebra a la mamá, la milagrosa, la Virgen de la Milagrosa. Ese día nazco yo y conmigo siento que Dios me regaló desde el nacimiento esa mamá. Mi mamá terrenal se llama María, mi abuela se llama María. María ha estado súper presente a lo largo de toda mi vida y aunque en un principio para mí no fue fácil la aceptación de María en mi historia de salvación, empecé a entender algo. Empecé a verla como la sierva humilde que nunca ha buscado protagonismo, que nunca ha buscado que le aplaudan o que le lleven flores. Siempre ha buscado que pongamos nuestra mirada en su Hijo y que hagamos la voluntad de su Hijo y que amemos a su Hijo y que honremos a su Hijo y que de esa manera nos estamos enamorando de ella. Una vez alguien me preguntaba algo, Jorge, yo soy músico, y me preguntaban esto: Jael, ¿usted por qué nunca le ha escrito una canción a María? Y yo: no, sí, todas mis canciones las he escrito con ella, porque si María cogiera un lápiz y una hoja de papel, Jorge, ¿tú qué crees que escribiría como canción? ¿Tú crees que escribiría su propio nombre o crees que escribiría el nombre de Jesús? Yo creo, ¿Vos Jaime, qué el decís? nombre de Jesús, porque ella nos dice ese texto que tomaste es fantástico, inclusive para entender muy bien lo que María, inclusive ese es el título
de la serie que estamos haciendo y es el lugar de María. Qué bueno que con estos testimonios podamos entender el lugar. Y hoy lo estás poniendo en un contexto muy especial. El lugar de María está en la palabra. Hagan lo que Él les diga. Y mira que en San Lucas, ella va a decir, hágase en mí según tu palabra. Y Así Jesús, es. cuando ella lo va a buscar, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Entonces Así hay es. esos tres momentos donde María señala la palabra, señala a Jesús y nos invita a conocer la palabra. Es verdad, muy bonito lo que estás diciendo, porque estamos hablando precisamente de que María habla es de Jesús. Ella no tiene un afán por ella misma, por figurar ella misma, sino que ella es en Jesús, ella es en Dios, ella es inclusive en la relación con el Espíritu. A él, usted se me fue muy rápido y me contó muchas cosas, pero yo quisiera Contame, contame. un poquito hacia atrás, porque hay algo que me llamó la atención. Yo no sabía ya parte que habías tenido la experiencia del Señor en otra experiencia cristiana, no católica, y quisiera que enfatizáramos un poco en eso, porque quizás alguna persona que no es católica está viendo el programa, o un católico que dice me voy a ir a tal grupo, que allá ora muy bonito, esto y lo otro. ¿Qué experiencia tuviste allá y cómo o qué te atrajo para estar en la iglesia? Para retornar, me imagino que fuiste bautizado en la iglesia, estuviste un tiempo en la Sí, otra iglesia y volviste. ¿Qué pasó bueno, ahí? bueno, te cuento algo. Yo no creía en Dios realmente en mi época de universitario, la Universidad de Antioquia, una universidad excelente, la amo, pero que a nivel espiritual, la verdad es muy pesada porque te propone, como su nombre nos lo indica, un universo muy vasto de experiencias espirituales diferentes a la cosmovisión cristiano-católica. Entonces, yo me derrumbé, mi fe se derrumbó en la universidad con una sola pregunta, Jorge, que me hicieron. Me preguntaron, ¿vos por qué crees en lo que crees? ¿Por qué crees que lo que tú crees, valga la redundancia, es la verdad? Porque tu verdad tiene más validez que la mía. Entonces me encontré con que mi verdad, mi fe católica, no era la única, y me encontré en comunicación con otras experiencias y otras visiones de la vida. Y yo me doy cuenta de algo muy poderoso, Jorge, y es la fuerza de los argumentos, porque me di cuenta de que yo no tenía argumentos para defender el por qué creía que mi fe era la verdadera. Por el contrario, me daba cuenta de que los demás sí tenían buenos argumentos para defender su punto de vista, y eso me hizo pensar muchas cosas como, llegué a una conclusión y lo que hice fue alejarme de la iglesia, alejarme del cristianismo, alejarme del catolicismo en todo sentido, porque la verdad creía que mi fe era simplemente una herencia. Mis papás me enseñaron a creer en Dios, me llevaron a la Eucaristía. Yo soy católico desde mi nacimiento, de una familia católica tradicional. Yo fui llevado al bautismo, yo hice la primera comunión, no estudié en un colegio de monjas o de sacerdotes, entonces no me confirmé de hecho ya muy mayor, a los 20 y pico de años, ya convencido firmemente de que quería acercarme al sacramento, no porque fuera como hay muchos casos, Jorge, y me parece muy triste de que muchas personas que se confirman porque es el requisito necesario para casarme o porque es que voy a ser el padrino de mi sobrino y si no me he confirmado no lo puedo ser, pero no están realmente convencidos de que esta es su fe, de que esta es su casa, de que esta es su familia. Jorge, bueno, te cuento esto por lo siguiente. Yo tuve mi primer contacto con la verdad de Dios a través de un encuentro con el lado oscuro del mundo espiritual. Yo me di cuenta de que el Señor existía
pero porque tuve un contacto directo con una secta satánica en Santa Elena, un corregimiento para quienes nos ven quizá desde otros países. Santa Elena es un pueblito cercano de Medellín, y en ese lugar, sin saber, me invitaron como músico. En esa época yo hacía reggae, son cubano, salsa de la vieja, era como la música que me gustaba. Y en ese momento yo me di cuenta de la existencia de un mundo espiritual muy negativo. Y empezó en mí un combate que me llevó a mis 23 años a contemplar la idea del suicidio. Yo me iba a quitar la vida a mis 23 años porque le había perdido todo sentido a la existencia. Y en parte es por lo que había vivido en Santa Elena y por la obra del enemigo. El enemigo existe, Jorge, y la verdad, quienes hemos vivido una experiencia cercana de encuentro con el mundo espiritual, creo que es importante que se lo digamos al mundo como son las cosas. Vea, el diablo existe y no se te aparece con cachos y con cola, como dice el dicho, pero como nos enseña la palabra, como un león rugiente que está esperando a ver quién le da oportunidad, quién se descuida para devorarle, o como la liturgia de la palabra nos lo enseñaba esta semana en la Eucaristía. El enemigo es como un ladrón que solo viene a matar, a robar, a destruir. Ese fue mi primer contacto con el mundo espiritual, pero como nos puede pasar, si tú descubres que existe la noche, sales en búsqueda del día. Si tú te das cuenta de que la oscuridad es real, al mismo tiempo llega a tu corazón la certeza de que la luz, aunque en ese momento no la veas, debe de estar en algún lugar. Jorge, se encendió una luz en mi vida y fui a un lugar, a una comunidad que es una comunidad, ¿cómo llamarla? Una comunidad fundada por un pastor cristiano evangélico que se convirtió al catolicismo. Esta comunidad se llama La Comunidad. Hasta hace poco se llamó Corporación La Comunidad. De pronto la has escuchado, Jorge, por ahí. Ahí yo tuve como mi primer encuentro con el Señor, y la comunidad es una comunidad experta en colocar a Jesús en el primer lugar de tu corazón. Es una comunidad cristocéntrica desde la A hasta la Z, pero es una comunidad que llega hasta ahí, que centra toda su experiencia de fe en darte a conocer a la persona de Jesús desde la palabra para que construyas con él una relación íntima. En la comunidad no vas a encontrar otra parte del proceso de madurez cristiana, que ya es la parte del acercamiento a la iglesia, de los sacramentos, de la parte litúrgica, de la mariología. Entonces, cuando yo me di cuenta en mi proceso de conversión que habían cosas que me faltaban, yo emprendí un camino muy autodidacta de buscar, bueno, ya tengo a Jesús sentado en el trono, yo quiero entender muchas cosas, y empecé a preguntarme por el lugar, el papel de María, algo que no es fácil de entender, porque a lo largo de la historia de la iglesia, la verdad es que hemos desfigurado un poco el rol de María, y por desconocimiento o por inmadurez, muchos cristianos católicos hemos incluso bajado a Jesús del trono y la hemos colocado a ella, y lo que pasa cuando hacemos eso es que María se pone a llorar, porque ella va a decir, no, pues ¿cómo van a hacer eso? Eso no es lo que yo quiero. Y, y empecé por el principio, por los dogmas marianos de fe, por las verdades reveladas que nos propone la iglesia. Uno de esos muy difíciles de asimilar: María, Madre de Dios, o María, Reina de la creación, María, la Inmaculada Concepción. Como todo lo que la iglesia nos propone acerca de la mamá, yo me di cuenta de algo muy esencial, y esa es la razón por la cual hoy soy cristiano, católico, apostólico y romano. Porque creer en una de estas verdades
creer que María fue asunta al cielo, por poner un ejemplo, no le quitaba a Jesús el primer lugar en mi corazón. Es una verdad que yo acepto como una verdad de fe, porque si bien no hay evidencia en la palabra de la asunción de María al cielo, ¿por qué la acojo en mi corazón como una verdad? Primero, porque sé el amor con el que Dios ha mirado a su criatura más perfecta. Y en segundo lugar, y de una forma muy protagónica, es por el hecho de saber que Dios tiene el poder de hacerlo. Lo hizo en algún momento. En el Antiguo Testamento vemos a Elías subir al cielo en una carroza de fuego, y por allá en el libro del Génesis vemos al primer arrebatado, que no recuerdo muy bien en este momento su nombre, pero también fue llevado, fue asunto al cielo en cuerpo y alma. Me quedas debiendo el nombre, Jorge, de quién fue el primero que fue arrebatado. No recuerdo en este momento, pero yo decía, esto Dios ya lo ha hecho, Dios ya lo ha hecho antes, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? ¿Y por qué no hacerlo por alguien que es el ejemplo perfecto de lo que todos quizás estamos llamados a hacer? Un corazón que se abre y que acoge la voluntad de Dios, que encarna el verbo amar y deja que esto le transforme la vida. Yo empecé a entender que María no venía a mi vida a robarle a Jesús el primer lugar de mi corazón. Y me pasó algo, hermano, en Fátima, que esto sí es para morirse. El Señor me dio la gracia en el año 2023 de ir como cantautor a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Y me fui con unos amigos muy cercanos a quienes amo mucho, y nos fuimos antes de llegar a Lisboa, Portugal. Pues había que aprovechar, hermano, uno no va a Europa todos los días. Hicimos una visita a varios santuarios marianos. El primero fue el de la Milagrosa en París, Francia, y me sorprendió su sencillez. Casi que podrías pasarle por el lado y sin darte cuenta de que ahí hay algo tan lindo para nuestra fe cristiano-católica. Fuimos a Lourdes, y mientras estaban haciendo el rosario ahí en la gruta, en el cuarto misterio, ofrecían ese misterio por los artistas que estábamos invitados a la jornada. Y yo, tan lindo, este misterio es para mí. Pero en Fátima, hermano, me pasó algo muy lindo y hoy se los quiero compartir. Yo nunca había estado en ese lugar, y acabamos de celebrar este 13 de mayo ese aniversario de la aparición mariana, yo creo que, por no decir la más importante de nuestra fe católica. Y en el lugar donde la Virgen se aparece se levantó un altar y estaba celebrando un sacerdote la Eucaristía. La Eucaristía la celebran en varios momentos del día en diferentes idiomas. Esa Eucaristía la estaban celebrando en inglés. Sin embargo, aunque era en inglés, yo estaba pasando por ahí y el Padre estaba en el momento de la elevación. Entonces yo no tenía que saber inglés para reconocer ese momento, y estaba acompañado de una peregrina. Nos detuvimos y, colocando nuestra mirada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo mientras el Padre lo levantaba frente a nuestros ojos, yo sentí la voz de la mamá en mi corazón que me decía: hijo, mira este lugar, millones de personas vienen a este lugar por un milagro, por una palabra, por una necesidad. Y yo tengo una palabra para ti. Mira a mi hijo, míralo. Y su hijo estaba literalmente, sacramentalmente frente a mis ojos. Y yo lo veía, y yo me puse a llorar mientras la Virgencita le hablaba a mi corazón. Y yo podía escuchar la voz de la mamá decirme: mira a mi hijo, pon tu mirada en él. No apartes tu mirada de mi hijo. Si me quieres amar, ámame en él. Me quieres honrar, hónrame haciendo su voluntad. Haz lo que mi hijo te diga. Estas palabras
de Nuestra Señora del Buen Consejo. Las llevo grabadas en mi corazón porque son las mismas que la mamá me dijo en Fátima. Yo creo que ha sido la experiencia más cercana que he vivido con la mamá, pero no ha sido la única oportunidad que yo he sentido que María se presenta en mi vida para acercarme a su hijo. Te cuento otra de esas, hermano, ya que estamos en confianza. Hermano, a uno le da mucha pena confesarse. Uno siempre como que le cuesta acercarse al sacramento. Y con eso te respondo algo que me preguntaste ahorita. ¿Por qué volví de una experiencia más cristiana que católica a nuestra casa nuevamente? Por los sacramentos, principalmente por la Eucaristía. Yo no podría vivir, hermano, sin la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, yo no podría vivir, hermano, sin este regalo inmerecido del sacramento de la reconciliación. Yo creo que son grandes regalos que ojalá nuestros hermanos, a quienes esperamos en casa, pudiesen darse un día. Un cristiano sin Eucaristía, hermano. Yo no sé entonces qué entenderán cuando el Señor en su palabra nos dice es que el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida en él y yo lo resucitaré el último día. No sé ellos cómo se acercarán a la palabra y la leerán, no sé cómo, qué entenderán, pero para nosotros es imposible no ver la Eucaristía ahí de una forma patente. Y bueno, cierro este paréntesis para contarte, hermano, lo del confesionario, Jorge. Yo estaba haciendo la fila en la Catedral Metropolitana porque me quería confesar con un sacerdote al cual nunca tuviese que volver a ver en la vida. Aunque la verdad, la recomendación que les hacemos, mis hermanos, es que ustedes tengan siempre el mismo confesor, porque eso es bueno para el proceso de santificación en el corazón. A uno le hace mucho bien que un sacerdote le vaya llevando como el proceso, eso es muy lindo. Pero bueno, no era mi caso en ese momento. Jorge, te cuento que había una señora antes que yo en la fila. El turno le correspondía a ella para el confesionario. Y cuando llegó el momento en que ella debía pasar a confesarse, ella me miró y sonriéndome, una señora de la nada, me dijo, sigue tú. Y yo le dije, señora, no, es tu turno. Y ella me dijo, no, tranquilo, hágale. Y yo, bueno, señora, mi Dios le pague. Y yo me entré al confesionario, me confesé, el Padre me dio la absolución. Si se preguntan qué pecados confesé, pues no se los voy a decir. Ellos quedaron escritos en la Así vida. es, mis hermanos. Bueno, te cuento, Jorge, que cuando el Padre me da la absolución, me dice, vean, dígale a la señora que está ahí en la fila, que si quiere confesarse, me espere a que se termine la Eucaristía, porque es que ya tengo que ir a celebrar. Y yo, ay, Padre, qué pena, esa señora me dio su lugar, pero bueno, pues ¿qué más vamos a hacer? Yo le digo, el Padre salió del confesionario conmigo y se dispuso pues a revestirse en la sacristía para celebrar. Y yo tuve que enfrentarme con la señora y le dije, señora, el Padre le manda a decir que si quiere lo espere. Y esa señora me mira, Jorge, con un brillo en sus ojos que no podría describir, con una sonrisa que no alcanzo a expresar con palabras y me dice, hijo, tranquilo, mi lugar era para ti, no era para mí. Esa señora se va, pero esas palabras se quedan en mí y yo de una siento que no era ella, que era la mamá, que era lo que hubiese hecho María. Esa mujer me acercó a su hijo a través de la gracia, del sacramento, de la confesión. María en Fátima, María en el confesionario, y esta es una de esas experiencias marianas que también marcaron mucho mi vida. Yo me consagré a Jesús por María, como muchas personas seguramente lo han hecho en nuestra iglesia, muy a regañadientes. Yo la verdad no quería hacer ese proceso de 9 meses que dura la consagración a Jesús por María, pero al final
sentí en mi corazón el deseo de hacerlo, me pareció un proceso precioso, aprendí muchas cosas y en la Eucaristía era el día de Nuestra Señora de Lourdes, para acabar de ajustar, a todos los consagrandos nos entregan una rosa. Ay, Jorge, vos no te alcanzás a imaginar el olor de la rosa que yo tenía en mis manos. Era tan penetrante y tan impresionante que yo dije, esto no es normal. Y me dio la tentación de ir a oler la rosa de los demás, a ver si es que todas las rosas olían igual. Y no, la verdad es que mi rosa, por alguna razón, era especial. Bueno, Sentí que la mamá me daba un regalo ese día porque he visto cómo María, la María humilde y sencilla, siempre ha estado presente. Nunca para ser la protagonista en la historia de mi proceso, siempre para acercarme a su hijo, siempre para colocar mi mirada en él, siempre para decirme que ese es el camino que debo recorrer para que, a ejemplo de ella, yo pueda alcanzar también el ser elevado, el ser asunto un día, el ser bienvenido a la casa del Padre y coronado en la mesa del banquete celestial como lo fue ella. En la palabra nos enseñan lo que es verdaderamente reinar. Y hoy pienso en María Reina, porque cuando a mí me dicen reinar, esa palabra ya no significa para mí lo que significa para el mundo, que es estar sentado en el trono y desde allí imponer la voluntad. Para nosotros los cristianos, reinar es servir, es estar al servicio de todos. Y por eso María es reina en mi corazón, porque María es sierva, porque María es humilde, porque María es sencilla. Y me pasan muchas veces, Jorge, que la verdad, todavía te confieso que me cuestan el tema de las revelaciones privadas. Como si vos me dijese, no, imagínate, hermano, que se me apareció la Virgen y me dijo tal y tal cosa. Y es ese mensaje que dicen las personas recibir de parte de la mamá a lo que yo le presto especial atención. Y les doy este consejo, vea, si la mamá les pide que levanten un altar para ella y que la honren y que le adoren, no salga corriendo a ese lugar porque el enemigo también sabe vestirse como un ser de luz. Pero si la mamá, por el contrario, te da un mensaje de humildad y te pide que levantes un altar para su hijo, y te pide que adores a su hijo, y que honres a su hijo, y que levantes una adoración al Señor, esa sí es ella. Ahí sí la reconozco. Pues mamá, se te apareció la Virgen. Hacele caso, hermano. es En que el mensaje, sí. Cuéntame, Jorge. a veces uno dice, no, yo no creo que la Virgen se haya aparecido. Al contrario, yo creo. Yo siempre, o sea, a mí no me parece raro que la Virgen se aparezca, es que se debería estar apareciendo todo. No se aparece más porque estamos distraídos, porque se le apareció Jesús, claro, esa es la experiencia. Yo le creo a la persona que cuenta esas cosas, ya está el discernir lo que nos estás comentando, que siempre será el bien, siempre será dar a Jesús primero. A él me gusta mucho lo que nos has aportado porque experimento algo de mucha sensibilidad, muy bonito, aprender a descubrir a Dios a través de María o directamente en la cotidianidad de la vida y en tantos momentos. Y es muy bonito también ver una experiencia tuya muy, muy romántica, muy poética, muy sentida. Con razón lo de la música, ¿cierto? Sí, señor. Se vive. Y qué lindo sentir ese amor y aprender a ver el obrar de Dios en esa rosa, en ese evangelio. O sea, qué lindo. Es que Dios nos quiere hablar. No es raro, deberíamos estar al contrario continuamente contando, Dios me habla. Hay gente que dice, pero ¿cómo le habla a Dios? ¿Cómo es que usted le habla a Dios? Pero ¿por qué está inventando eso? No, es que esas Para eso cosas tenemos un taller
próximamente, Jorge, invito a quienes me ven a que se inscriban a este taller por ahí en tus redes, hermano, que estás a punto de iniciar precisamente una experiencia de taller para enseñarles a las personas precisamente eso que me estás comentando, de cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo aprender a escucharle. Porque, hermano, el que no aprende a escuchar la voz de Dios, entonces, ¿qué? ¿Cómo vas a decir que sos una oveja de Dios que es pastor si no escuchas su voz? No, la verdad, Jorge, bendito sea el Señor, cuéntamelo todo, qué pena con vos. No Dale. te he dejado hablar. Es Es que yo hablo hasta por los codos, hermano, pero esa es la misión. Es el que debe hablar. Mira, te quería contar y a los oyentes a propósito de esto. Sabes que mucha gente me ha escrito, pero me dicen, ore por mí. Y yo, ¿y por qué no te inscribes al taller? No, el tiempo, que la ofrenda, que no sé qué, un montón de excusas. Yo, pero bueno, yo oro por usted, pero haz el taller. ¿Por qué? Porque estamos en esa dinámica eterna que otro ore, que otro me profetice, y el Señor nos quiere hablar. Y el Señor habla al corazón de cada uno. Nos habla a través del hermano también muchas veces. Pero hay que tener ese corazón sensible, dispuesto. Hay que entender la oración, a él hay que entender la oración. A veces creemos que todo lo que hacemos es oración y bueno, sí, el Señor nos escucha en todo, pero ese no es el problema, que Él nos escuche no es el problema es que lo aprendamos a escuchar a Él, que aprendamos a relacionarnos con Él. Eso que me has compartido y me ha parecido fascinante es permitir que Dios te hable. En tu viaje y peregrinación a Europa, el Señor hablándote ahí en la iglesia. De contar, hermano, aquí nos quedamos. Pero no, dime, Jorge, sí. Dale, no, contanos. Eso es lo que inclusive pretendemos hacer con estas cosas, Jael. O sea, generar un impacto en estas redes de algo tan hermoso como esto, que transforma la vida, que te cambia, que te pone en otra dinámica. Y una dinámica que descansa. Mira lo que dice el Señor, vengan a mí los cargados, los agobiados, que yo les daré descanso. Una dinámica que libera y por supuesto una dinámica que salva. Ya lo salva, imagínate esa palabra. Y la madre es partícipe de esa experiencia de salvación, es compañera de camino. Mira qué bonito lo acompañó en Europa, cómo te acompañó en ese momento de la confesión. Te cuento algo que nos pasó, Jorge, pues como para ponerle una cereza a este pastel. En Europa tuvimos en muchos momentos que alquilar un vehículo para movernos entre los países o internamente en la ciudad, y siempre que alquilábamos un vehículo, ese vehículo era un Fiat. Siempre. Yo, Dios mío, hasta en estas pequeñas cosas tú me estás hablando. Tú me estás invitando a seguir el ejemplo de la mamá, porque es importante también reconocer en ella su ejemplo, porque fue una mujer que vivió todo el proceso que todo cristiano está llamado a vivir. Ese proceso que comienza con la apertura del corazón, que acoge la voluntad de Dios, que empieza la persona de Jesús a encarnarse en ella literalmente, pero en cada uno de nosotros a nivel espiritual, la persona de Jesús empieza a crecer, hasta tal punto que el apóstol Pablo nos va a decir que el Señor puede ser tanto uno conmigo que yo ya ni me reconozca, y que mi oración con sinceridad pueda expresar estas palabras: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese proceso de cristianizarse es el que vivió María, y en donde nosotros vemos el culmen de ese proceso, María a los pies de la cruz. Cuando esa lanza atraviesa el corazón del Señor, es en María donde se cumple la profecía que le había expresado Simeón en el momento de la presentación en el templo. Y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. Ahí nosotros podemos ver que el corazón de Jesús y el de María eran ya un solo corazón.
María había cumplido todo ese proceso y por eso es idónea para guiarnos. ¿Quién mejor para llevarte a un lugar que alguien que conoce el camino hacia el lugar al cual te quieres dirigir? Si el proyecto de vida de Dios para nosotros es que nos parezcamos a su Hijo, ¿quién nos va a ayudar mejor en ese proyecto que una mujer que fue una con su Hijo en el culmen de su propia existencia humana? Solamente quien conoce el camino te puede señalar el camino. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Nos dice el Señor, no. María conoce el camino al cielo y por eso es buena compañera de viaje, porque con su humildad, estoy convencido de esto, Jorge, y esto es también lo que hoy me hace pertenecer y defender y todavía como salvaguardar este tesoro que tenemos los cristianos católicos. Estoy convencido de que María me ha acompañado desde el principio y me va a acompañar hasta el final, si se lo permito, si construyo también con ella una amistad que no tiene peligro alguno, porque ella no se va a dejar llevar al primer lugar del corazón. Si uno la siente en el trono, lo primero que ella hace es pararse, sacudirlo y volver a invitar a su hijo, porque ella no está para eso en nuestra vida. Y de hecho, pues la invitación que también muchas veces les hago a mis hermanos es que cada cosa tiene su lugar y en nuestra fe también debemos aprender a reconocer cuando verdaderamente de pronto por hacer bonito hacemos feo, hombre. Nos vamos desviando sin querer del camino y vamos colocando quizá nuestra mirada en el lugar en donde nuestra mirada no debe estar puesta. Coloquemos nuestra mirada en Jesús, que junto a María nosotros vamos a llegar a la meta, porque ella con él se han hecho un solo corazón. Y nosotros que queremos vivir esa experiencia de encuentro con Dios, estamos llamados a imitar su virtud, principalmente de ser ese sí, a ese hágase, ese fiat. Y de algo me traje de Europa, hermano, es ese convencimiento de que yo quiero caminar un sí a la vez, la voluntad de Dios. Cada vez que tú le dices sí a la voluntad de Dios, porque has aprendido a escucharla y a acogerla, tú te empiezas a transformar en la persona de Jesús. Y eso es lo que quiere que hagamos. María nos expresa su voluntad en la palabra y por eso siempre va a ser como mi versículo bíblico mariano favorito. Hagan lo que Él les diga. Una mujer que nos invita a entrar en contacto con Jesús, a aprender a escucharlo, porque ¿cómo vamos a hacer lo que Él nos dice si no tenemos ese oído espiritual abierto a acoger la divina voluntad? Por eso para nosotros lo esencial debería ser la escucha de la voz de Dios, Jorge, aprender a tener con el pastor intimidad y caminar y emprender ese proceso y perseverar en el camino, hermano, porque es que ¿para dónde más vamos a irnos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos diría el apóstol Pedro, hermano. Así es, Jael. Ahorita que estabas comentando lo de la espada, bueno, dos cositas. Cuando decías, a ver, María es muy importante y es muy importante que la ubiquemos en el contexto, ¿cierto? A ver, María es una mujer sencilla, humilde, pobre. Realmente eso podríamos decir de María. Nosotros la hemos vestido pues con vestiduras impresionantes, como una reina, como una princesa, casi tan alto pues como una diosa. Pero a mí me gusta pensar en María como una mujer sencilla, porque eso me aproxima más a ella. ¿Y por qué la elevamos muchas veces tanto? Porque así tenemos excusa para no ser como ella. Y si la bajamos a nuestras realidades, podría ser más fácil ser como ella. Eso quería decir. Lo otro es que ahorita cuando hablabas de esa unión, Jesús dice en San
Juan 14:20, aquel día comprenderéis, llegará un día en que comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Eso que decías tan bonito ahorita de esa unión con el Señor, de esa unión con María, es que está en nosotros, nosotros en Él en el Padre, esa capacidad que tiene San Juan de mezclar palabras tratando de dar un mensaje. Y cuando hablabas de la espada que traspasa el corazón de María, a mí me ha gustado pensar que la palabra es la espada de doble filo. Entonces es la palabra, Jesús es la palabra, es el mismo Jesús, es la misma palabra que traspasa el corazón de María en la cruz. Es el mismo Jesús que ha traspasado su vida, que ha traspasado su historia. Jael, y a propósito de traspasar el corazón, de María que se va a traspasar el corazón, ¿cómo ha traspasado María tu experiencia de fe, tu vida, de tal manera que se convierte en una vida nueva, en nuevos proyectos, nuevos planes? Sabemos que tienes el podcast 3J, ¿cierto? Espectacular, una bendición. Sabemos lo de la música, sabemos que eres un predicador también. Toda esa misión o la vida cotidiana, ¿qué más haces? Pero sobre todo en este contexto, ¿cómo te cambió el proyecto, la experiencia de Dios? Bueno, encontrarse con Dios sí o sí te va a partir la vida en un antes y un después. Para resumirles el cuento, porque no podemos quedarnos hasta las 12. Yo tenía el proyecto de ser administrador de empresas, de dedicarme a las finanzas, de proveerle a una familia desde lo material. Había un Dios sentado en mi corazón y era el Dios dinero, y todas las decisiones que yo tomaba las tomaba en función del tener, del poseer, del conseguir. Pero a raíz de mi encuentro con el Señor se derrumba toda esta naturaleza, se derrumban todos estos planes, se derrumba todo lo que había construido, porque ya nada de eso me importaba. Nada de eso va a ser más importante, como nos enseña el apóstol Pablo, que el saber que Jesús está frente a tus ojos y que te propone un proyecto de vida diferente. Y ahí es donde me pareció muy importante el aprender a tener con Dios intimidad, porque es allí donde se te revela ese plan que Él tiene contigo. Yo tenía, Jorge, 26 años cuando recibo de parte de Dios un llamamiento a dedicar mi vida a la evangelización. En principio yo no entendía de qué manera el Señor lo iba a hacer. Lo único que yo tenía en mis manos era una guitarra, de pronto unas letras que había por ahí escrito, pero yo no me consideraba ni buen compositor, ni buen guitarrista, ni buen cantante. Yo decía, Señor, en serio, si yo no soy digno, yo no soy idóneo para ese trabajo. Y me parece como escuchar en mis palabras a Moisés diciéndole al Señor que no lo mande a él a liberar al pueblo de Israel de Egipto, porque es que yo no soy la persona idónea para ese trabajo. Sin embargo, Dios me dice, hijo, es que no sos vos, soy yo en ti el que va a realizar esa labor. Jorge, Dios me cambió la vida, porque lo que empezó con la música me llevó a las redes sociales. Después el Señor se encargó de llevarme a la televisión. Una persona que nunca ha pisado una facultad de comunicaciones de ninguna universidad se volvió presentador de televisión en el canal Televid. Y yo decía, solamente tú, Señor, puedes hacer algo así. ¿Cómo es posible que tú me traigas a este lugar no sin prepararme? No fue que Dios irresponsablemente me colocó en un lugar para yo ejercer un ministerio para el cual Él mismo no se hubiese primeramente encargado de prepararme. El Señor se ha encargado de irme mostrando el proceso, y así nace Jael Comunicaciones, porque finalmente a eso me dedico, a comunicar un mensaje de fe
a comunicar esta buena noticia del Evangelio a través de estos diferentes instrumentos que el Señor me ha permitido administrar. La música, las redes sociales. Próximamente voy a estrenar un libro, Jorge, y esa también ha sido una aventura. El tema de la radio, de la televisión. Yo decía, wow, ¿en qué momento, Señor? Yo, un pelado que no tenía, bueno, hay personas que sé que la palabra pelado no les suena mucho, Pues, es algo aquí en Colombia, un muchacho, un chico, un joven sí. que no tenía mayores posibilidades, que no nació en un contexto de abundancia, de riquezas, de todo lo tengo a mis manos, no, la verdad, vengo de una familia humilde, trabajadora, que por esfuerzo y en el día a día ha venido saliendo adelante y el Señor me colocó en el lugar preciso para entender que de su mano se pueden alcanzar los verdaderos tesoros. Hoy mi mirada está puesta en lo eterno. Antes, Jorge, yo tenía planes de vivir 100 años. Hoy tengo planes de vivir por siempre porque 100 años no son suficientes, porque la mirada del cristiano es muy esperanzadora en ese sentido. Antes a mí no me podían hablar de la muerte porque me aterraba esa palabra, porque eso significaba perder, significaba terminar, significaba poner punto final a una historia. Pero la verdad, a través de la experiencia con el encuentro con Dios, con Jesús y con el acto que cambió la verdad la historia de la humanidad, un hombre que al tercer día se levantó de la muerte y nos mostró que ella ya no tenía la última palabra, porque si Cristo no hubiese resucitado, Jorge, hermano, yo no me dedicaría a esto. Si Cristo no se hubiese levantado al tercer día, yo creo que yo sería administrador de empresas y estaría dedicándome a hacer plata para darle rienda suelta a los placeres que la vida me ofrece, al tener, al poder, al placer. Estaría desatado, desbordado en temas de la sexualidad, de tantas cosas, que es lo que el mundo nos plantea como la felicidad. Pero Dios llega a cambiarte la mentalidad. Y les quiero regalar esta cita bíblica, mis hermanos, una pildorita de fe. Está por allá en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, Jorge, cuéntamelo todo. ¿Qué más les podemos decir, hermano? No, muchas cosas podemos conversar. Ay, bendito sea el Señor que has compartido con nosotros hoy. Yo te doy las gracias, hermano, por tu buena disposición, por compartir con nosotros, por abrir tu corazón, por mostrar esa relación tan bonita que has ido construyendo con la Madre, con el Señor, por ese testimonio, por creerle, ¿cierto? Por ese sí, por ese fiat continuamente. Qué bacano, hermano, me sirve mucho tu palabra, me hace bien, es una bendición escucharte. Hermano, oremos, hagamos un momentico de oración, recuerden pues que pueden compartir este live, ahí lo vamos a dejar guardado, yo lo voy a subir a YouTube y a Spotify para que lo puedan ver o escuchar otras personas. Hay gente que a veces no tiene Instagram y entonces YouTube es como el que sí, a veces lo tiene todo el mundo, gente más mayor, entonces por eso lo vamos a poner también ahí. Y hermano, valorando mucho todo lo que nos has compartido, oremos un ratico, ¿te parece? Claro que sí. 5 minuticos, vamos a entregarle Bueno, el... Okay. arranco yo y después terminas vos la oración, ¿listo? Bueno, vamos a colocarnos nuevamente en la presencia del Señor, siendo conscientes de que donde dos se reúnen en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Este es un regalo que el Señor nos hace, de poder entrar en contacto con Él, de saber que Dios
es un Dios de puertas abiertas, que incluso esta semana con el lema que el Papa León XIV escogía para su pontificado, es un llamamiento a la unidad, uno solo, que seamos uno solo. Ese es el sueño de Dios, ese es tu sueño, papá, y yo te quiero entregar, Señor, en primer lugar, la vida de mi hermano Jorge, su ministerio, su vocación, los planes y proyectos que a través de su vida están construyendo tu reino, Padre, en este mundo. Te pido por su familia. Te doy gracias, Señor, por el sí que Él te ha dado, a ejemplo de nuestra madre. Yo sé, Señor, que ella siempre está donde tú estás, que te has hecho uno solo con la mamá. Y nosotros queremos ser partícipes de esa unión, Señor. Queremos hoy seguir el ejemplo de una mujer que simplemente dijo, sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Yo hoy te pido, papá, que por la fuerza de tu Espíritu Santo llegue ese verbo amar a nuestro corazón y nosotros podamos acogerlo, que la persona de Jesús, el verbo llegue a nuestra vida y nosotros podamos empezar a dejar que Dios sea Dios en medio de nosotros. Señor, tú nos quieres transformar, tú nos quieres llevar a nuestro diseño original, nos quieres sanar. Señor, tú nos quieres felices, nos quieres plenos, porque nos has enseñado que has venido para darnos una vida en abundancia. Papá, hoy quiero colocar mi mirada en lo eterno, quiero poner mi confianza solo en ti y quiero seguir el ejemplo de mamá, quiero hacerle caso en esto, Señor, quiero hacer lo que tú me digas, quiero enamorarme cada día más de ti para que tú, siendo siempre lo primero en mi corazón, yo pueda volver a casa, Señor, porque esta vida es corta, es un peregrinar, es un volver a ti, Señor, y yo quiero que ese anhelo quede impreso en el corazón de todas las personitas que están escuchando esto. Pues yo te pido, papá, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue al corazón de quienes hoy se encuentran atribulados. Pues yo te pido, Señor, tu sanación, la fuerza de tu Espíritu Santo, porque las personas necesitan entender que eres tú el que hace la obra, porque una persona que recibe un milagro de tu parte, Señor, solo puede dar testimonio de lo grande que has sido, Señor. Señor, hoy doy testimonio de ti, de que me has sanado. Señor, tú me has sanado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, Señor. Arrancaste de mí cadenas tan fuertes como la drogadicción, como la muerte. Papá, tú me has hecho de nuevo y yo te pido, Señor, que esto que me has regalado por gracia llegue a la vida de mis hermanos también, para que ellos, evidenciando tu obra en medio de sus vidas, puedan llenarse de alabanzas y de bendiciones para ti, para tu nombre. Todo esto, Padre, te lo entrego en el nombre de Jesús. Bendito sea. Jorge, mi hermano, ahí te dejo a vos para que nos cerres este encuentro tan bello que el Señor nos ha permitido tener con la oración, y échenos la bendición también por ahí derecho, hermano, que usted es papá y los papás bendicen. Te damos gracias, pues, Señor, por este rato. Te alabamos, te bendecimos, te queremos dar gloria y honra. Tú que eres el santo, el rey, el maestro, el amigo, como nos lo has dicho esta semana en la liturgia. A ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. En cambio, los amigos sí saben qué hacen sus amigos. Nos ponemos, pues, Señor, en tu presencia, y quiero orar por cada una de las personas que está viendo este live, este espacio, para que tu gracia, Señor, se derrame. Nuestra alegría, Jesús, es que te conozcan, es que te amen, porque tú, Señor, has rescatado nuestra vida, nos has dado un vino nuevo, nos has llenado, Señor, de la alegría de tu presencia, de dejar de estar en lo efímero. Tú nos has dicho, ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Saber
que tenemos una eternidad para disfrutarla contigo. Hoy, Señor, nos llena de gozo, de alegría. Pasa, Señor, por las personas que sufren, que están enfermas, que se experimentan solas, inseguras, temerosas, envidiosas, por las personas que no entienden su vida. Dale, Señor, hoy una gracia nueva. Y a la Madre María nos consagramos en esta noche y siempre diciéndole: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión nuestra. Amén. Y le damos pues la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, Jael, y bendiga a tu familia, bendiga a los oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de nuevo muchas gracias a los que estén viendo el live o que lo vean después. Les recordamos lo que decías ahorita. Ánimo para participar del taller Orando con los ojos abiertos. Una oportunidad para conocer al Señor, el amor de Dios, para decirle al mismo que nos enseña a orar, y también con una mirada desde la psicología. Y va a estar Carla, mi hija, como psicóloga, compartiendo un tema muy especial en relación a este taller. Jael, te abrazo, hermano, me alegro mucho tu participación y qué bacano que hemos compartido este rato. Jorge, no, gracias a ti, hermano, por esta invitación. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Y bueno, espero que en el camino al cielo nos sigamos encontrando. Y ojalá un día el Señor también nos invite a servirle juntos. Ojalá. Un saludo a tu familia y a todas las personas que a través de tus redes se han conectado hoy con este live. Y bueno, hasta una próxima, mis hermanos. Una feliz noche. Listo, gracias, chao. Chao. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.